Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 8 de agosto con Matías Vallés moviendo los pies ahí en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Qué difícil es competir con esta canción. ¿Cómo vamos a hacer un programa a la altura de los Rodríguez en Sin Documentos? Eso es difícil. Claro, si es que no te veo, pero te veo a la vez. Me encanta. Sí. Arturo Lezcano hoy en Radio Coruña. Hola, Arturo. Hola, Marta. No tienes cámara para aquí, ¿no? No, pero también. Tengo un sexto sentido que te veo moviendo la cabeza al menos. Total. Oye, entre que nos preparamos y nos aclaramos con qué tipo de medidas tenemos que tomar para ahorrar energía, las tenemos que poner en marcha ya pasado mañana, el miércoles, según el decreto que ha aprobado el Gobierno. La gente hace lo que puede para sofocar el calor, las playas están llenas, de norte a sur además del país, los restaurantes, los hoteles, los bares también, y los pueblos que en invierno se vacían, pero que en estas fechas están a tope, y con las fiestas y las verbenas de este mes, pues todavía más. Así que nos hemos puesto a buscar el lugar, la pedanía, el concello, donde no haya nadie. Nos lo hemos propuesto, o casi nadie. Y hemos encontrado una aldea, Moralejos, que está en Jaén, donde solo vive una persona que es a la vez la vecina, la alcaldesa y además es empresaria. Beatriz Piqueras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, enhorabuena, porque desde el sábado eres alcaldesa de Moralejos, ¿no? Sí, así. Que no me lo esperaba. Pero eran las fiestas del pueblo, bueno, de la aldea, y me enteré ahí que los demás vecinos que habían ido a la fiesta, pues habían decidido que fuera yo la persona que se presentara en el ayuntamiento para darles a todos. En la aldea, pues se mejore las condiciones que hay aquí en la aldea. Pero decía yo, eres tú la que vive ahí la mayor parte del año y además ahí tienes una casa rural, ¿no? ¿Vives tú sola? Sí. Sí, vivo yo sola en una parte del año y luego pues van viniendo huéspedes y vecinos dependiendo de la época del año, pero en invierno sí que paso tiempo sola. Paso un tiempito sola. Beatriz, bueno, tu historia no es una historia de retorno, porque has estado viviendo en Estados Unidos, al volver pasaste por Madrid, Albacete, Oviedo y has acabado allá en Moralejos. Sí. ¿Qué tiene Moralejos? Sí. Pues Moralejos tiene que llegué, busqué una casa que poder hacer un alojamiento rural. Y cuando llegué a este sitio, chica, me enamoré completamente del sitio, del lugar, del entorno, y posteriormente luego al conocer a todos los vecinos, pues he encontrado una familia, unas personas que me apoyan, que me ayudan y sobre todo que me enseñan todo lo que tiene que ver con el mundo rural, que yo desconocía, claro.
Cuando se encuentra a una persona, a una mujer viviendo sola en un pueblo, suele ser que ha vivido allí toda su vida y, por decirlo duramente, no ha podido salir de allí. Y es que tú te enamoraste de las cosas por las que otras personas huyen de ese pueblo. ¿De qué te enamoraste concretamente? Sí. ¿Qué fue lo que te enamoró? Primero del paisaje. Posteriormente, bueno, a mí la naturaleza siempre me ha encantado muchísimo y sobre todo después de cuando viví en Estados Unidos también me gustó mucho. He pasado también tiempo en Galicia y en principio el proyecto estaba más enfocado a hacerlo en Galicia, pero por circunstancias, bueno, pues la casa que había visto la vendieron y miré también por esta zona. Y porque mi familia es de Albacete y también pillaba más cerca y ellos lo veían como mejor tenerme un poquito más cerca. Y miré en varios sitios aquí cerquita de aquí, en esta sierra, en la sierra de Segura, Cazorla y Las Villas y nada, encontré la casa, conocí a los dueños y les dije, me la quedo, ¿eh? Y Beatriz, ¿y cómo es la historia? Porque si tú ahora estás viviendo sola, pero sin embargo los vecinos decidieron que fueses alcaldesa, ¿cómo es? ¿Que en estos meses acuden más vecinos, que a lo mejor viven emigrados fuera o algo así? ¿O cómo es la historia exactamente? Sí, bueno, los vecinos en realidad casi todos tienen casas en Orceda y en Segura. Entonces ellos el invierno lo pasan en sus casas en Segura y en Orceda o en el puente, en la Puerta de Segura, que son poblaciones de aquí cerca, también en Siles. Entonces todos ellos en invierno pasan ahí el invierno porque la verdad es que la media de edad es bastante elevada. Como dicen aquí, ellos son menos nuevos. Y para decir que son mayores, dicen que son menos nuevos. ¿Este es más nuevo o este es menos nuevo? Y nada, directamente yo me quedo sola. Pero luego también es cierto que hay, por ejemplo, una persona que viene aquí a sacar a las ovejas, a pastar, a darles de comer, vienen de vez en cuando a echarle de comer a las gallinas, a revisar un poquillo las casas. Entonces, casi todos los días o casi todas las semanas se pasa alguien por aquí, por la aldea. Y aparte me tocan a la puerta a ver si todo está bien, me llaman por teléfono, ¿qué has comido? ¿Qué has cenado? ¿Has dormido bien? Son los vecinos, aparte la familia y amigos que saben que estoy aquí sola. Entre las novelas femeninas recientes españolas hay como una corriente, diríamos, a mujeres urbanas que se van a vivir solas, por decirlo así, en el campo, en una aldea como tú. Recuerdo ahora a Eva Baltasar en Mamut, Sara Mesa en Un amor. Sí. Es decir, aparte del atractivo exterior, ¿habría una necesidad interior también de buscar este sitio? No pretendía, cuando busqué este sitio, no pretendía estar sola en una aldea. Fue algo que me di cuenta después. Que me iba a quedar sola, pero la verdad es que no me preocupó en absoluto porque a pesar de ser venir de una familia muy numerosa, nunca he tenido miedo a nuevas aventuras, a nuevos retos y nunca me ha preocupado nada el hecho de quedarme sola en la aldea. No me he sentido nunca sola. ¿Y cuáles son tus funciones ahora como alcaldesa de Moralejos? Porque no sé, cuando hay vecinos, ¿de cuántos vecinos estamos hablando, Beatriz? Bueno, si estuviéramos todos y cada uno en sus casas, pues no sé si llegaríamos a 16. Más de 9 vecinos o 10, creo que no hemos estado nunca, porque unos van, otros vienen, claro. Y bueno, la mayoría de las veces estamos 5. ¿Y cuáles son tus prioridades? Eso cuando estamos muchos. Dime, perdona. No, decía, tus prioridades como alcaldesa, tus funciones, ¿cuáles son ahora? Pues bueno, primero, desde ayer, todo el mundo me pide, pues hay una luz fundida, pues que arreglen la calle, que limpien los depósitos del agua, que así. Todos son, me imagino que mis funciones son mejorar las condiciones de las personas que vivimos aquí o que tanto continuamente como esporádicamente para que no tengamos ningún problema, pues que vengan los barrenderos a barrer o que quiten los baches en la carretera o en las calzadas
y no sé, de momento estoy aprendiendo, tampoco te creas tú que en un día No, todavía sé mucho más. Sé que mañana tengo una reunión ya en el Ayuntamiento de Segura y a las 12 y le llevo ya una lista de cosas que nada impresionante. Ahí Pero bueno, bien. te piden cambiar la bombilla, pero de momento no hay demandas, por lo menos verbales, sobre el tema del ahorro energético, me imagino, ¿no? No te atañe todavía como alcaldesa, ¿no? Pues aquí la verdad es que la gente de las aldeas son mucho más económicas que nosotros cuando hemos estado en las urbanizaciones. Aquí, por ejemplo, enciendes la estufa y pones el cacharro encima de la estufa con la leña y ahí haces el cocido o la comida del día. O sea, haces las judías, haces todo, aprovechas cualquier cosa, incluso luces solares, que yo cuando llegué a la aldea las he puesto, y son luces que se cargan por el día y que por la noche tú las puedes pasar a casa y ya estás ahorrando. Claro. O sea, de manera que estás utilizando energía del sol, o sea que, pero aquí ya ellos son muy economistas, reciclan absolutamente todo. Una bolsa le dan 1000 usos, todo vale. Si hay un palo se quema para usar la leña, para no tener que pedir leña, es decir, todo. Aquí son mucho más conscientes de todo eso, puesto que llevan toda la vida haciéndolo. Claro. O sea, no les estamos pidiendo nada que no lleven haciéndolo toda la vida, ya que carecían de todo. Es más difícil conseguir el voto de estos 13 vecinos que de 1 millón en una gran ciudad, porque que te conocen mucho más a fondo y mucho más directamente. Bueno, la verdad es y te quería decir, nos queremos mucho. Si como alcaldesa tú haces una llamada o por lo menos una recomendación a otros jóvenes y sobre todo a otras mujeres jóvenes a que se incorporen a las aldeas, a que hagan este tránsito de la gran ciudad a un pequeño... Totalmente, es totalmente recomendable, Es un tipo de vida muy saludable, tanto emocionalmente, espiritualmente, como personalmente. Y a la hora de establecer, por ejemplo, un proyecto profesional, tiene infinitas salidas. Oye, yo aquí no paran de ocurrírseme cosas para poder hacer y mejorar y bueno, pues, por ejemplo... Pues en una tina, que es donde guardan las ovejas, yo he comprado ahí un pequeño trocito, pues hacer un albergue para personas con problemas de discapacidad o para que tengan un acceso mejor, que puedan estar en un entorno y con las ayudas adecuadas. Pero todo eso es a muy largo, Porque todavía la casa rural que tú tienes también es accesible. Claro, sí. Es una vivienda rural que sí que puedes venir porque puedes llegar hasta el coche, hasta la puerta. De hecho, mi madre, que tiene 90 años y que se mueve así un poquito dificultosa, puede venir, puede acceder al baño, porque la planta baja pues es accesible. Y luego, pues sí, no sé, creo que es un proyecto o una idea interesante la de poder ayudar a personas que tengamos, porque yo también tengo una discapacidad y porque tengo un problema de oído y entiendo que siempre que se ayude que nos ayudemos entre todos a mejorar es bueno. Pues Beatriz Piqueras, Dime. Muchísimas gracias por estos minutitos en la ventana. Mira, te vamos a despedir con una canción que me han dicho que te gusta mucho. Sí, vale, pues muchas gracias. Enhorabuena, alcaldesa de Moralejos. Y mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Serena y clara, quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser una emigrante de tu boca delirante de deseos que una noche convertiste en mi dolor.
Esto de querer ser nos viene al pelo para el siguiente tema. Mira, la semana pasada 2 influencers se colaron en el volcán Calderón Hondo, un espacio protegido en Fuerteventura, y lo retransmitieron en redes sociales, así como si nada. Allí pues utilizaron piedras como si fueran pesas, acamparon a sus anchas durante horas, insisto, en un espacio protegido. No es un hecho aislado, de hecho es la 4ª agresión medioambiental realizada por turistas en Canarias en los últimos meses. Hubo otra hace poco, no sé si os acordáis, de alguien que se metió en los jameos del agua en Lanzarote. ¿Lo hemos conseguido, Jacob? Por de todo, tú. Sí. Encontrar 20 pavos una puta. Yeah! King of the world. Así celebraban, bueno, pues eso, esta incursión en un espacio protegido. La organización canaria Ben Mayek Ecologistas en Acción vela por la defensa y protección del medio ambiente. Su portavoz Noelia Sánchez está al otro lado del teléfono. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Esto es frecuente? Sí, nosotros constatamos que es bastante frecuente que esto ocurra. De hecho, bueno, en un territorio de 7.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, convivimos más de 2 millones de personas y además nos visitan cada año entre 14 millones y 16 millones de turistas. Estas han trascendido, se han denunciado mucho, pero esto ocurre mucho en nuestros espacios naturales, que además son muy frágiles, ¿no? ¿Es un problema que se ha agudizado con el auge de redes sociales? Nosotros creemos que sí. Esto ha pasado siempre. De hecho, bueno, en el mundo pues ha pasado con el tema de la industria del cine también, ¿no? Que sirve de reclamo para espacios naturales que después se masifican mucho. Pero con el tema de las redes sociales, pues esta ilusión que nos dan de exclusividad, de autenticidad, la necesidad, el imperativo cultural de ir a los espacios y mostrar cómo hacemos cosas inusuales, pues lo que hace es que la gente pues pueda incluso geolocalizar sitios donde antes no iba tanto la gente y pueda hacer salirse de los senderos, salirse de los caminos y después viralizarlo en internet, lo que hace que mucha más gente busque ese lugar, ¿no? Claro. Que también es un peligro de las redes. Yo no sé si estamos hablando, Noelia, de los influencers o del turismo irresponsable, que siempre ha existido, es decir, de gente que va a un sitio sin saber realmente de lo que tiene que disfrutar. ¿Qué es lo más grave, el influencer o el turista irresponsable? Pues yo creo que las dos cosas se retroalimentan un poco. El influencer al final es una persona que tiene mucha visibilidad en redes, que tiene muchos seguidores, y nosotras, de hecho, no estamos en contra de los influencers, muchas veces son nuestros aliados. Cuando nosotras queremos, por ejemplo, aquí en el sur de Tenerife, en el suroeste, fuimos capaces de recoger cientos de miles de firmas para denunciar un puerto industrial que se quiere construir, gracias a muchos influencers, buceadores, que tienen muchos seguidores y que mostraron toda la riqueza natural del lugar, la explicaron, porque la entienden y la comprenden, y sirvieron de altavoz para nuestras reivindicaciones, incluso tomando partido, ¿no? Sin embargo, hay muchos influencers que lo que hacen es pues simplemente ir a sitios y consumiendo esos sitios, mostrándolos en redes como un decorado, sin entenderlos, sin respetarlos, sin conocer su importancia, hablando con las organizaciones ambientales locales o con la población local, y eso sirve de reclamo para ese tipo de turismo que también imita y quiere tener muchos seguidores y quiere tener un nuevo post y mostrarlo por las redes, ¿no? Claro. Institucionalmente, porque parece que es un poco eso, ¿no? El efecto repetición, ¿no? El efecto copycat, ese que se habla siempre. ¿Crees que todavía falta mucho por hacer, poco, se puede tomar alguna medida, no sé, divulgativa, didáctica, aunque parezca un poco, ¿no?, que no hace falta saber que si te asomas al cráter de un volcán te puedes caer o romper la fragilidad de ese paisaje, pues por lo menos que la gente lo sepa, ¿no? Claro, es que el tema no es solo la afección al espacio natural. En el caso de los jameos, por ejemplo, no es solo que ahí hay una especie endémica que está en peligro de extinción y que puede desaparecer porque tú te des un baño ahí, sino que también está la parte de la negligencia, que también ponemos en peligro a las personas, se ponen en peligro las propias personas y ponemos en peligro a otras personas que nos imitan, ¿no? Además de eso, pues el legado cultural. Aquí también hay muchas agresiones
sobre el legado aborigen, los grabados aborígenes de los aborígenes canarios, ¿no? Eso también es un problema. Y las administraciones no hacen lo suficiente a todas luces, porque yo creo que aquí cualquier persona que nos visitara se debería bajar del avión y recibir información sobre que está prohibido no solo ir a espacios naturales donde no esté permitida la entrada, sino también que eso está sancionado, que podrá recibir una sanción, que no se puede tampoco sustraer una piedra, una concha del lugar que visitamos. Eso la administración tiene que vigilarlo, que regularlo mejor, que señalizarlo, hay que hacer mucha pedagogía y mucha sensibilización, y también hay que sancionar, ¿no? Todo, hay que hacerlo un poco todo, y yo creo que aquí no se hace lo suficiente. Ha salido el tema de los influencers y quería sumar a la conversación a Amaya Terrón, que es psicóloga especializada en juventud. Amaya, buenas tardes. ¿Cómo afectan a los jóvenes este tipo de mensajes que perciben en redes, en la construcción de su personalidad? Mensajes que muchas veces pues son o erróneos, equivocados o directamente mentira, o incitan, como el caso que estamos viendo, a cometer una infracción. Pues efectivamente, por un lado, las personas jóvenes no tienen la suficiente experiencia aún como para haber construido su personalidad, ¿no? Entonces, son personas que efectivamente son más vulnerables a este tipo de exposición, ¿no? A ciertos contenidos en redes sociales, ¿no? Sobre todo por parte de estos influencers, ¿no? Que hacen este tipo de comportamientos, ¿no? Y los cuelgan. Esto hace a su vez que esta construcción identitaria se vea mermada de alguna manera, porque se hace en base a criterios no tan bien elaborados, objetivos, y como hemos visto, pues casi me atrevería a decir que no son éticos, ¿no? Casi rozan el delito, ¿no? De alguna manera. Entonces, las redes sociales tenemos que ser conscientes de que nos muestran una realidad sesgada, y si construimos una identidad en torno a este sesgo, es lógico pensar, ¿no? Pues que nuestra personalidad va a quedar marcada por esto, ¿no? Y luego, por otro lado, estas personas tienen un comportamiento en redes sociales que a veces refuerza la propia influencia, es decir, a veces pues refuerza lo irracional, ¿no? Una incondicionalidad desmedida y a veces sin cuestionamientos, ¿no? Yo creo que hay personas que hacen este copycat, ¿no? Y lo que hacen es ni siquiera cuestionarse si esto que están haciendo está bien o está mal, directamente lo hacen porque lo hace tal influencer, ¿no? Al final, la explicación que hay detrás de todos estos comportamientos que vemos en redes sociales tiene un nombre en psicología. Se llama efecto halo. El efecto halo consiste en inferir pues destrezas, capacidades, ¿no? O incluso conocimientos específicos en algunos casos o técnicos a una persona en base a una apariencia, ¿no? O una circunstancia, ¿no? O en el caso de los influencers, por ejemplo, sería pues el número de seguidores, por ejemplo. Es decir, tanta influencia tiene este influencer, pues tanto crédito le doy, ¿no? Y no me cuestiono pues de dónde saca esa opinión, de dónde emite ese comportamiento, o si de esa opinión está basada en un conocimiento que tiene o en una formación en concreto, ¿no? Es como que doy por hecho que sabe lo que habla y lo que hace está bien, porque si no, no le seguirían tantas personas, ¿no? Entonces, esa explicación es un poco lo que hace que las personas se refuerce, dijéramos, esta influencia un poco negativa o sesgada hacia su personalidad, ¿no? Yo no sé si tú en tu consulta, recibes pues eso, casos derivados de esta influencia, entre comillas, de las redes, y si le das algún consejo a los chavales para discernir entre un influencer, digamos, que hace cosas irracionales o uno que aporta, como nos decía Noelia, ¿no? Aliados para, por ejemplo, preservar el medio ambiente en este caso. Claro, sí, efectivamente. Nosotros los psicólogos estamos ahí en primera plana recibiendo, dijéramos, las consecuencias individuales de un comportamiento social, ¿no? Entonces, sí, efectivamente me encuentro con determinados cuadros clínicos que evidentemente tienen una influencia, yo me atrevería a decir que directa. Antes no se veía tanto, ¿no? Y a veces lo cuestionábamos, pero ahora muchos de nosotros estamos convencidos de que determinados comportamientos a determinados cuadros clínicos vienen influenciados por las redes sociales, ¿no? Entonces, cuadros sociales, o sea, cuadros patológicos asociados a esta influencia, pues mira, desde depresiones postparto, ansiedad, fobia social, dismorfofobias, trastornos de la conducta alimentaria, muchos de ellos vienen condicionados, creados o bien mantenidos por esta exposición reiterada a modelos sesgados de nuestra propia realidad, ¿no? Y al final yo los consejos que doy en general, ¿no? Sí, perdón, no sé si me queréis preguntar. Termine con los consejos. Sí, yo el camino que me marco un poco a seguir, ¿no? Lo que yo creo que es apropiado es, por ejemplo, en una primera infancia yo soy muy dada a pensar que lo correcto, ya que ellos no tienen esos mecanismos como para filtrar esa información, limitar y controlar el contenido al que están expuestos, sobre todo en la primera infancia, ¿no? En la adolescencia, palabras como limitar y controlar se me hace un poco complicada integrarla, ¿no? Porque parece que se contrapone con el propio proceso, ¿no?
Y entonces aquí opto más por regular, por estar cerca de los adolescentes, y luego en la edad adulta más bien concienciar, ¿no? Explicar, ¿no? Como que, bueno, pues determinadas personas, como no puedes dar por hecho que eso está bien solo por el hecho de que lo haga todo el mundo, y explicar pues lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? El efecto Dunning-Kruger, también muy asociado a comportamientos de influencer, el efecto halo, es decir, que sean conscientes de que esa realidad a la que están expuestos no es una muestra representativa de la realidad de todo el mundo, sino que te muestran la mejor parte de estos influencers en concreto, ¿no? Y que hay determinados comportamientos que hay que cuestionarlos porque no son éticos. Estaba mirando uno de los retos que plantean estos influencers, y perdón por el mal gusto, pero consistía en lamer la taza del retrete. Entonces, este lamedor de aquí a 10 años será candidato de un partido político establecido a un ayuntamiento, quizá como diputado. ¿Este hecho no les puede disuadir, saber que lo que están haciendo, además públicamente, difundiéndolo, volverá en el futuro contra ellos? Pues mira, la verdad es que sí, es de muy mal gusto esto, porque la verdad sí lo había escuchado, y sí, la verdad es que es algo complicado de tratar. Yo no sé si es candidato perfecto a un partido político, pero desde luego es carne de cañón de terapia, ya te lo digo. Sí, entonces, no sé hasta qué punto... ¿Sí? Sí, no, quería también un poco darle la vuelta a eso que dice Matías, que muchas veces, estamos asociándolo todo a la juventud, obviamente, ¿no? Pero si ponemos el reloj en marcha, viajamos en el tiempo 20 años hacia adelante, cuando ya los famosos nativos digitales y esta generación que ya convive con las redes desde pequeños, si vamos a poder seguir asociándolo a la juventud, o va a ser ya una cosa que hay que asociar al contexto, porque todo va a estar absolutamente permeado, ¿no?, por el tema de las redes. Claro, la verdad es que no solamente esta influencia va evidentemente a personas adolescentes que todavía no tienen construida su identidad, ¿no? Pero también hay personas vulnerables que nos dejamos fuera. Es verdad que no hablamos tanto de ella, pero efectivamente forman parte de este grupo vulnerable, como son personas en circunstancias complicadas, momentos de crisis, personas con trastornos de la personalidad, con una construcción identitaria debilitada. Quiero decir que no solamente son los jóvenes los que están expuestos y son los únicos vulnerables, hay más sector de la población que va a salir un poco perjudicada e influenciada por toda esta realidad. De hecho, yo en terapia, si te soy sincera, las consultas que tengo no son únicamente adolescentes. Lo que pasa es que eso es verdad que no se habla tanto, ¿no? Tendemos un poco a proteger a nuestros menores, ¿no?, de alguna manera, pero no es la realidad que nos encontramos los psicólogos, ¿eh? Hay muchas personas ya en edad adulta que, pues que tienen esa vulnerabilidad marcada y esa tendencia, ¿no?, a mantener esa patología que tienen por esa exposición constante a un modelo que no es real. Pues Amaya Terrón, psicóloga especializada en juventud, y Noelia Sánchez, portavoz de la organización canaria Ben Mayek, Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por asomaros estos minutos a la ventana. Un abrazo. La Ventana, con Marta del Vado. Menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés y con Arturo Lezcano.
En los próximos días, el 15 de agosto en concreto, se cumplirá un año desde que los talibanes se hicieron con el control total de Afganistán después de 2 décadas de ocupación internacional encabezada por Estados Unidos. 2.206 afganos fueron evacuados por el gobierno español en esos últimos 15 días de agosto agónicos, donde miles de afganos intentaban llegar al aeropuerto internacional de Hamid Karzai para huir del país y de los fundamentalistas que volvían a controlarlo. Entre ellos había personas especialmente señaladas por los talibanes, por ejemplo, quienes habían trabajado para ejércitos extranjeros o mujeres profesionales, juezas, fiscales, también activistas feministas. Es el caso de Katire Dadfar, que se divorció de su marido, que es talibán. Katire consiguió contactar con el ejército español, que la trajo a nuestro país, y ahora nos escucha desde Radio Bilbao. Katire, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Llevas un año en Bilbao. ¿Cómo te sientes? Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme de este importante programa de radio. Aquí me siento muy bien, no tengo riesgo, no tengo miedo, no tengo enemigo. Tengo una casa muy tranquila, una vida muy tranquila con mi hija. Aquí no tengo ningún problema con nadie. Aquí podemos ir cafetería, en el restaurante, en el parque, con mi hija. Y has aprendido español muy, muy rápido. Sí, estudio mucho porque necesito. Claro. He empezado de cero la vida aquí. También tengo una casa con 3 chicas. Como yo, ella también tiene 3 hijas, como mi hija pequeña, las niñas. Aquí me siento muy bien. Tengo muchas amigas, una macho española, me ayudan mucho, el gobierno me ayuda, me pagan el dinero para alquilar casa, para comer, no mucho, pero bien. Estudio mucho, ya buscando trabajo, todavía no tengo. Mi hija ha terminado la cole. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 2 años. 2 añitos. Sí, su escuela empieza en septiembre. Katire, déjame contarle a los oyentes que tu historia la conoció y la cubrió nuestro compañero Lluís Miquel Hurtado, nuestro colaborador en Oriente Próximo. Lluís Miquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes Marta, buenas tardes Katire, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo hoy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, la verdad es que lo podría contar ella mucho mejor que yo, pero nos conocimos en un momento muy difícil para su familia, para ella. Estábamos cubriendo básicamente el repliegue express de las que venía acompañado de una ofensiva de los talibán por todo el país. Los talibán tienen listas negras, los talibán tienen nombres de personas que o bien han trabajado o bien, como su caso, han sido activistas, han defendido durante años los derechos de las mujeres y estos son sus objetivos. Entonces, pues a raíz de nuestro trabajo haciendo esta cobertura de lo que estaba ocurriendo, la conocí a ella en una situación muy complicada. Voy a revelar solo unos pocos detalles. Ella estaba directamente perseguida, tuvo que huir de zona que ya estaba controlada por los talibán, la estaban buscando, tuvo que cruzar todo el país escondida junto con su pequeña en un momento muy crítico. Era un descontrol, toda la violencia que se estaba desarrollando en ese momento. Y gracias sobre todo a las audiencias, a la gente que me puso en contacto con las autoridades españolas y a las autoridades españolas que hicieron un trabajo excelente durante esos días para asistir a todos los afganos que intentaban huir de esa violencia, gente especialmente en situación de vulnerabilidad, como ella, como su pequeña. Y gracias a toda esta red de personas que colaboró, conseguimos que llegasen al vuelo. Obviamente todo esto hubiese sido imposible, no solo sin el apoyo de España, sino también del propio esfuerzo de Katire de llegar hasta el aeropuerto en un momento que había un caos tremendo. Recordemos, murió mucha gente en ese aeropuerto. Katire, tú trabajabas como activista feminista antes de la vuelta de los talibanes. ¿Cuál era tu día a día? ¿A qué te dedicabas en concreto? Sí, antes yo trabajé contra el régimen de los talibanes. Tenía actividades contra el régimen de los talibanes,
tuvimos muchos grupos de las mujeres políticas afganas como señora Kofi, Shukri Barekzai y muchas mujeres. Trabajé mucho tiempo, durante 9 años, contra el régimen de los talibanes, contra la cultura mala afgana, violencia contra las mujeres y las niñas y por los derechos humanos. Y también trabajé con las mujeres y las niñas que eran víctimas de violencia. Yo trabajé mucho tiempo y diferentes departamentos, psicóloga, abogada, jefa, y eso es. Katira particularmente no tenía la aceptación de su propio esposo. Él estaba totalmente en contra de esta actividad. Katira, dime. ¿Cómo era hacer esta actividad con tu marido que es talibán, con tu exmarido? Ahora no sé dónde está ellos, porque antes también los talibanes estaban en los pueblos, tenían actividades, y mi marido también, pero ahora estamos en Bilbao. Me parece que mi marido ahora está en Afganistán con los talibanes, tienen actividades, claro que sí. Y decías, Katire, que no tienes miedo aquí en España. ¿Las mujeres que están hoy en Afganistán tienen miedo? Mucho, porque no tienen otra manera para salir ahí, no tienen derecho, no tienen trabajo. Los talibanes son grupos de ignorantes que no quieren cambiar y no pueden dar los derechos para las mujeres y las niñas. Son enemigos con las mujeres. Sí, tienen mucho miedo. No tienen ningún derecho. Tenemos un grupo con su señora Kofi, ahora también, y hablamos mucho, pero la situación actual de las mujeres en Afganistán es peor, fatal, muy mal. Y en tu época allá, hasta hace un año, de activista feminista, a pesar de ese riesgo que se vivía y que seguramente sabíais que podían volver los talibán a tomar el país, ¿cuál era la razón de que quisieras hacer esa lucha feminista en un contexto de tanto riesgo? Sí, ahora las mujeres no pueden actividades, ¿sabes? Porque los talibanes no pueden trabajar en el sistema de gobierno de los emiratos islámicos. Ninguna mujer no puede trabajar. No tienen derecho, no pueden actividades. Y muchas mujeres fueron asesinados en Afganistán y muchas salen de Afganistán como yo. También las mujeres que ahora viven en Afganistán y antes trabajan contra el régimen de los talibanes, ahora no tienen derecho, no tienen ninguna manera para salir de ahí, no tienen actividades, no pueden. Eso es. Creo que es importante recalcar que las mujeres afganas fueron las primeras que estaban advirtiendo de que si los talibanes volvían al poder, esto iba a pasar. Y aún así se llegó a un acuerdo con los talibán en Estados Unidos argumentando que los talibán habían cambiado, que los talibán les daban la confianza suficiente como para llegar a ciertos acuerdos, como no permitir que Al-Qaeda se volviera a establecer en Afganistán. Es decir, ya hemos visto hace solo una semana el líder de Al-Qaeda fue abatido dentro de Kabul, en el barrio más de postín de la capital. Por lo tanto, solo las afganas en ese momento advertían de que los talibán iban a incumplir las promesas. Aún así se tiró adelante con el repliegue internacional. Y todo esto firmado entre Estados Unidos y los talibán. Y el resultado que estamos teniendo ahora es consecuencia de esta decisión. Como lleva días contando Luis de Vega, el enviado especial del país, Afganistán no solo sigue en guerra, sino que además es un país más pobre y está más aislado por el veto al régimen talibán. La mayoría de los donantes internacionales se ha retirado, han suspendido la mayoría de la financiación que tenía el país y además se han congelado las reservas del Banco Central afgano. Y los perjudicados, al final es la gente, la población civil. Una de las organizaciones que sigue trabajando allí, de las pocas que sigue trabajando allí, es Médicos Sin Fronteras y estamos en contacto con el director adjunto de operaciones, José Mascampos. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Decía que al final esta situación se la lleva siempre lo peor la población civil. Efectivamente, no hay modo mejor de expresarlo de lo que tú lo has hecho, ¿no? Al final, los que pagan son la gente que no está inmiscuida en todas estas diatribas, ni siquiera tienen acceso a
posiciones de poder o de toma de decisión, y lo que sí se ve es cómo la crisis económica, la inflación, el desempleo tan galopante están afectando pues a la práctica generalidad de la población afgana, a unos más que otros, claro, es lo que te iba a sobre todo los más. ¿Cómo es la situación humanitaria? La situación humanitaria en Afganistán sigue siendo mala, pero ya era mala también antes de agosto del año 21. Entonces, después de la toma de poder de los talibanes, hubo un éxodo masivo de actores humanitarios y de desarrollo, como decías. Sin embargo, se aliviaron algunas de esas sanciones económicas, ha permitido un cierto regreso, pero aún así hay una combinación de factores que está rindiendo a la población muy vulnerable, ¿no? Hay sequía, hay crisis económica, hay cierta inseguridad en algunos polos del país y, desde luego, lo que hay es poca esperanza, dado la falta de perspectivas económicas para poder traer comida a la mesa, ¿no? Para toda la familia. Pero entonces el dilema de Occidente, José, es que si se paga y se alivia, por lo menos en parte, esta situación de penuria económica, al mismo tiempo se fortalece al régimen talibán, con lo cual empeora la calidad de vida, por ejemplo, de las mujeres. Es decir, es un círculo del que no hay salida. Nosotros, como organización médico-humanitaria, lo que sí vemos es cómo afecta al deterioro de un sistema de salud que ya era, insisto, ya era deficiente antes de la llegada de los talibanes. Con lo cual estamos hablando de un sistema de salud débil e insuficiente desde hace décadas. El mismo tiempo que lleva Médicos Sin Fronteras allí, que podemos atestiguar. Con lo cual, lo único que sí que podemos ver es cómo hay una generalidad de la población que no está relacionada directamente con discusiones políticas ni con ningunos intereses económicos, que son los que vemos que siguen teniendo problemas de salud clásicos, que vienen siendo acentuados por ciertas, como decíamos, terremotos, catástrofes naturales, sequía o incluso falta de acceso a la salud, porque no hay tantas clínicas abiertas como sería deseable, y entonces son niños, mujeres y evidentemente cualquier persona con una enfermedad grave que son los que se ven verdaderamente azotados por esta problemática, sin tener ellos directamente la responsabilidad. ¿Y cómo es? Bueno, me imagino que estáis más que acostumbrados y alguna vez nos tocó trabajar con Médicos Sin Fronteras en conflictos y sabemos de vuestra labor, pero en el caso específico del Afganistán de hoy, post-2021, ¿cómo es la interlocución con los talibán, las operaciones en definitiva, ¿no? Que es a lo que te dedicas sobre todo? Sí, desde luego. Médicos Sin Fronteras ha logrado mantener las mismas actividades y proyectos médico-humanitarios que teníamos antes de la llegada de los talibanes en las mismas circunstancias que después, con lo cual hemos podido mantener la misma interlocución, una interlocución que ya llevábamos desde hacía tiempo, como con todos los actores armados y políticos, como en todos los países donde trabajamos, y no hemos tenido a día de hoy ninguna injerencia ni ninguna interferencia que nos haya impedido seguir desarrollando las mismas actividades en las mismas condiciones, como decía, que antes de la llegada de los talibanes al poder. Katire, antes José ha mencionado la falta de esperanza de que esta situación cambie a corto plazo. Yo no sé si tú hablas con tu gente allí en Afganistán, ¿cómo están de ánimos? ¿Ven algo de luz, de esperanza en un futuro próximo? ¿Cómo? Que si la gente que tú conoces en Afganistán tiene algún tipo de esperanza próxima de que las cosas cambien en el corto plazo. Bueno, tú me decías, José, que ese no era el sentir, ¿no?, de la gente. Sobre todo lo que vemos es cómo el día a día es donde la gente sufre más, ¿no? Cómo tienen que postergar la búsqueda de cuidados médicos, esperando a que personas que están enfermas agraven todavía más para poder ir de urgencia al hospital, o cómo muchas familias solo tienen una persona que cuenta con empleo y evidentemente tienen que racionar la ingesta diaria de alimentos, con lo cual esto sí es algo que nos preocupa, por cuanto no tenemos cifras científicamente obtenidas, no hay encuestas generalizadas, pero sí es algo que nos preocupa por cuánto afecta a todo el estado de salud de varios grupos de la población. Claro. ¿Tú hablarías directamente de hambre, José, lo que estáis viendo? Nosotros lo que podemos ver en los hospitales es, recibimos muchos niños malnutridos, pero a día de hoy lo que vemos es que normalmente están asociados a otras patologías, ¿no? O incluso a la imposibilidad de la madre para amamantarles debidamente por su propio estado nutricional. Sin embargo, lo que no podemos aseverar es que haya una hambruna o haya una crisis de hambre generalizada en todo el país. Lo que sí vemos es esos casos que son numerosos, que son muy numerosos, pero debido a una combinación de factores.
En la cuestión de las mujeres, José, también interpretáis que en este último año han cambiado las cosas a nivel médico, clínico, diríamos incluso, y de atención, por supuesto, o todo permanece más o menos igual. El Médicos Sin Fronteras siempre hemos estado muy preocupados por el acceso a la salud de todos los grupos, pero sobre todo de las mujeres, sobre todo por cuestiones muy rudimentarias, ¿no? Pero como comentabais antes, hay insuficiencia de personal médico femenino y esto ya impide el acceso porque hay determinadas prácticas que solo personal médico femenino puede llevar a cabo, ¿no? Dadas las prácticas culturales del país. O, por ejemplo, el hecho de que para buscar cuidados médicos, en ocasiones la decisión no pertenezca a la mujer. En ocasiones no, sino que culturalmente suele pertenecer al marido o incluso a otros miembros de la familia. O el mero hecho de tener que recurrir a un acompañante masculino para poder buscar transporte público y poder acceder a esos hospitales. Sin embargo, hemos de decir que en Médicos Sin Fronteras tenemos proyectos que incluyen maternidades, que son hospitales puramente llevadas por mujeres y para mujeres, y en este caso hemos podido seguir desarrollando nuestras actividades del mismo modo, como decía, sin interferencias. Y esto sí que sería una línea roja para nosotros, ¿no? Porque sin nuestras compañeras femeninas no seríamos capaces de desarrollar todas las actividades médicas que estamos haciendo hoy en día. Pues José Mascampos, director adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras, que ha estado trabajando en Afganistán y ahora creo que vas a volver en septiembre, ¿verdad? Sí, ahora en un par de semanas vuelvo para allá, sí. Pues muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia y muchísima suerte. A vosotros, gracias. Katire, muchísimas gracias por acercarte a la radio, mucha suerte y también para tu niña. Gracias a ti para enviarme este importante programa. Y lo siento, yo tenía muchas las preguntas, pero no tiene tiempo, no pasa nada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por contarnos tu historia y a Lluís Miquel Hurtado también por ser esa correa de transmisión para conocer a los principales afectados de una guerra tan terrible como la de Afganistán. Gracias, Lluís Miquel, también. Gracias a vosotros. Creo que es muy importante que contemos lo que está ocurriendo allí y que también contemos historias de esperanza, porque es importante que las audiencias no cojan solo la radio y escuchen una noticia mala tras otra. Eso satura. Creo que es importante que contemos todo. También como gente como Katire está llegando a España, está aprendiendo español, está buscando un trabajo y solo quiere integrarse en España y seguir adelante con su pequeño. Absolutamente. Por eso hemos querido asomarnos a esta historia que lleva siguiendo ya mucho tiempo muy de cerca. Gracias, compañero. Un beso. Gracias. Cuidaos mucho. Un beso. And that alone danger, peace of mind is not hard to find. Matías, que sé que estás siguiendo muy de cerca todo el veraneo de la familia real, nos quedamos sin tiempo, pero mañana no te escapas, mañana te pregunto sobre esto. Perfecto. Y además tengo aquí a María Manjabacas que me está diciendo, y no me lo pierdo yo tampoco. Hemos luchado contra los Rodríguez, no sé si hemos dado un buen combate. Yo digo que sí. Gracias, Matías, un beso. Un beso, hasta mañana. Arturo, tú y yo seguimos en La Contraventana. Aquí seguimos, hasta ahora. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.